Vamos ahora a la presentación de hoy. El título es Arte, Identidad y Memoria. Estará a cargo de María Concepción Serafini, profesora en Bellas Artes con especialización superior en lenguajes artísticos y escuela. María Concepción es docente y artista visual con amplia trayectoria en instituciones públicas y privadas. Tiene experiencia en los tres niveles educativos, primario, medio y terciario, incluyendo la formación de futuros docentes en artes visuales y en áreas artísticas de los profesorados de nivel inicial y primario. Su práctica combina la enseñanza con la investigación y la producción artística, explorando el vínculo entre arte y educación. Ha realizado proyectos especiales e investigaciones como integrante del equipo técnico del Programa de Inventario de Monumentos Históricos Nacionales. María Concepción participó en exposiciones colectivas e individuales, tanto nacionales como internacionales, en Perú, México e Italia, así como en representaciones oficiales en Paraguay y en Grecia. Para finalizar y como cierre de esta reunión, ligado a la temática de hoy y a la del encuentro anterior, el señor Antonio Cardamone, desde Italia, nos hará conocer cómo surgió el mural de la venerable Madre Eufrasia en el pueblo de Castelcilano. Por lo tanto, María Concepción, la escuchamos. Ven. Buen día a todos. Muchas gracias, hermanas, por invitarme a participar de este encuentro y también a las colegas Ana y Paula. Bueno, vamos a dar inicio a este encuentro de arte, identidad y memoria. Así que a partir de ahora voy a comenzar a compartir la presentación para ustedes. Bueno, ¿me escuchan? ¿Se puede ver bien? ¿Todo Perfecto, sí. perfecto? Bueno, entonces vamos a dar inicio. Hoy vamos a hablar de, entonces, arte, el arte pictórico de la hermana Genarina Baratti, que fue una religiosa en tiempo de Madre Eufrasia. Sí, vamos a ver cómo ella nos ha dejado un legado testimonial de identidad y memoria. Aquí les presento una imagen fotográfica de ella y la he rodeado de fragmentos de frases, como la recuerdan, dándonos parte de su perfil y más que nada de su personalidad, aspectos de su personalidad y su desempeño como artista en Buenos Aires y sobre todo en la casa madre. Vamos a ver un poquitito, muy sucintamente, la biografía de ella. Sabemos que su nombre de nacimiento fue Rosa Baratti. Ella nace en Italia, en la región de Lombardía, en la provincia de Pavía, en donde en la comunidad de Semelo Melina. Esta es una región de Italia agrícola, ¿sí? Por excelencia. Va a ser hija, sus padres van a ser Giovanni Baratti y Petronilla Folcini. En el año 1886, tanto ella como su familia migran a la República Argentina y se van a instalar en la provincia de Santa Fe.
en una colonia agrícola llamada Rafaela. Aquí, como podemos ver, en el censo de 1895 aparece, sí, Rosa Baratti y parte de su familia integrando digamos, formando parte de esta colonia agrícola. Vamos a ver que hacia fines, el 28 de diciembre del año 1898, ella envía solicitando una carta a la Madre Eufrasia y, como dice con sus palabras, el ingreso a su bella compañía religiosa. Esta carta la acompaña con otra documentación y también acá lo que podemos ver es que hay una nota de pedido del sacerdote de la iglesia de San Rafael, del padre Palmieri. Sabemos que va a ingresar como postulante en 1899 y luego, una vez que en su vida religiosa va a adoptar el nombre de Genarina. Y vamos a ver que ella se va a desempeñar como pintora, como educadora en casa madre, luego va a ser superiora de dicha casa y va a actuar como consejera general también. Y va a fallecer en 1947 a los 72 años de edad. Ahora nos vamos a detener un poquitito en la importancia, el rol que ha tenido venerable Madre Eufrasia, ¿sí? En la formación de ella, digamos, ya sabemos que Madre Eufrasia cómo ha incentivado, cómo ha estimulado, cómo ha inspirado el cultivo de los dones en sus hijas. Cuando se ve que percibe el interés de Genarina por las artes, vamos a ver cómo justamente le estimula para el estudio del dibujo, la pintura y la enseñanza, y para eso a buscar una profesora o una maestra, vamos a decir así, que fue una pintora italiana que tuvo una reconocida trayectoria. Esta pintora italiana se llamó Valentina Pagani. Y como figura en un libro que se publica en 1976 por la Dante Alighieri, estos dos autores hacen una cita de ella que dice: vino a Buenos Aires precedida de una fama de artista genial. Así que vamos acá a puntuar cómo Madre Eufrasia no solo esto de estimular y de tener una clara conciencia de la necesidad de la época de la enseñanza del dibujo, sino que busca lo mejor para la formación de Genarina. Aquí les presento de manera, voy a ser muy breve, porque es muy interesante la vida de esta pintora. Sabemos que nace en Italia, en Roma, en 1863. Es hija de un reconocido pintor y retratista, su padre fue Bartolomeo Pagani, y sus primeros aprendizajes fueron con su padre. Luego ingresa a la Academia de Bellas Artes de Roma, hasta que en 1879 obtiene el título, ¿sí?, de profesora de dibujo y pintura seguramente, para ejercer en las escuelas normales y magisterios del Reino de Italia. Su familia, como ella, seguramente por las posibilidades laborales de su padre como pintor, van a venir a Sudamérica, se instalan en Santiago de Chile. Ella se va a dedicar a la enseñanza y un año muy importante en la vida de ella va a ser 1884, porque ya realiza un envío al Salón Nacional y es ahí como obtiene un reconocimiento, obtiene una medalla de oro por ese envío. Es así que después aparece publicada una nota en una revista de
arte y letras, muy reconocida, y además ese año digamos, se casa con Umberto Casorati. Eh, dura- en- Prácticamente transitan muy poquito en 1890 por Buenos Aires y luego se van a radicar durante 6 años en Perú. Y es allí que va a desarrollar también la docencia, pero en forma privada. Va a ser una figura muy importante en la formación de artistas peruanas de fin de siglo XIX. Ahí ya abre un taller. Luego del 96 ya el matrimonio se instala en Buenos Aires y ella también se va a dedicar a la enseñanza privada y abre un taller en la calle La Piedad. Hoy es la calle Bartolomé Mitre, ¿sí? Al 1700. Sabemos que continúa haciendo envíos, tiene encargos desde diversos lugares. Y les traje esto porque en el 98 expone en el Salón del Ateneo en Buenos Aires y presenta Retrato de Señora X, que es este que vemos aquí a la derecha, en la parte superior, y otro cuadro que se llama Carnaval. Muchos creen que este retrato de señora es un autorretrato de ella, por eso se las presento. En algunas biografías de acá de la Argentina es como que se pierde su rastro en 1919, pero un historiador italiano no nos comenta que ella hace exposiciones individuales en el año 25 en Roma y en el año 26, que expone en el foyer del Teatro Nacional de Roma, y que la última obra documentada de ella es del año 1934, en donde ella firma como viuda de Casorati. Entonces ya vimos la parte de la formación artística, digamos, de la hermana Genarina. Pero para ejercer la docencia, ya en tiempo de Madre Eufrasia, también se ocupó de esto, aunque no lo llegó a concretar, pero para ejercer en ese entonces el gobierno argentino exigía la acreditación de un título para poder ejercer la enseñanza. Y es así que es muy interesante por un objeto, una caja que se encuentra en el museo, podemos, digamos, de alguna manera eh, conjeturar que ella obtiene el título en esta academia, en la Academia de Rosas Planato de Artes Femeninas. Sabemos por investigaciones recientes que esta academia fue sumamente reconocida porque muchos de las estudiantes de otras instituciones, de escuelas de artes y oficios, después iban a la academia de Asplanato para obtener el título, porque tenía mucho prestigio esta academia. Esta academia tenía prestigio porque también había obtenido premios, medallas internacionales, sobre todo en la exposición de Milán, de Turín, de Lyon, de Roma. ¿Sí? Así que bueno, esto le permitió hacer el ejercicio de la docencia. Entonces, vamos a ver que eh, estos dones, este don que ella tiene, lo va a poner al servicio de la iglesia y de la comunidad. Entonces, vamos a ver cómo la temática fundamental que ella aborda eh, va a ser las imágenes devocionales, por un lado, y por otro, los retratos. Por eso hablamos de identidad y de memoria. Y ahora voy a ser muy sintética en esto que vamos a ver que se aprecian las influencias de esa formación académica. Me voy a aproximar un poquitito para que entiendan el concepto de academicismo de fines del siglo XIX, principios del XX. Esto que les digo, ¿no? Es como que hay una condensación de todo ese conocimiento artístico y todas las academias de Europa y las de acá, de América del Sur, tienen programas de estudio muy semejantes que acreditan justamente al
profesional, como pintor, ¿sí? Es muy sólida la formación porque se fundamenta en toda la tradición de la cultura clásica y preferentemente a partir del Renacimiento y sobre todo del siglo XVII y XVIII. Vamos a ver cómo en las imágenes sacras devocionales de la hermana Gerardina hay una influencia muy importante de la pintura española sevillana, sobre todo del pintor Bartolomé Esteban Murillo. Y después vamos a ver, ¿no? Después de hacer este recorrido, cómo sus pinturas nos han dejado este legado testimonial de identidad y memoria. Vamos a hablar entonces de su pintura devocional. Y acá, si ustedes me permiten, voy a hablar, que ya podemos, ¿no?, detectar su gran temática va a ser la Inmaculada. ¿Sí? Entonces voy a iniciar con esta cita de unas palabras del cardenal Amato. Desde la fundación de la congregación, las hermanas abrazaron una especial e intensa devoción a la Virgen Inmaculada, como modelo sublime de vida consagrada. Eh, Vamos a ver entonces, como les decía, cómo ella se nutre de la cultura visual del siglo XVII, ¿sí?, sevillana, como para de dónde inspira esta iconografía de la Virgen Inmaculada, que a veces es tan difícil de representar, y por qué ha perdurado tanto en el tiempo estas imágenes de Murillo. Aquí le presento a dos Inmaculadas de Murillo, que están en el Museo del Prado, y lo interesante es ver cómo en Sevilla hay una intensa devoción a la Virgen Inmaculada y por qué ha trascendido tanto en España, en Europa y sobre todo acá en lo que eran en su momento las colonias españolas. Murillo, las Inmaculadas de Murillo siempre van a aparecer triunfantes, con gran movilidad en sus ropajes, rodeadas de esta corte celestial, eh, en donde el modelo que propone, digamos, es no solo los acerca al fiel, a la Virgen, hace que el fiel la sienta mucho más cercana por la belleza y por la ternura, ¿sí? Es como que la hizo de alguna manera mucho más simple, y por eso de alguna manera trasciende tanto esta iconografía de la Virgen. Ahora vamos a ver algunos detalles más, ¿sí? Pero ya vamos a hablar que podemos percibir acá. Les presento a esta Inmaculada que pinta Genarina en 1930. Podemos ver la semejanza, ¿sí? Dónde se inspira ella, cuáles son sus raíces. Ella se basa en esta tradición tan fuertemente arraigada. Y acá por lo pronto vamos a detenernos en el soporte sobre el cual la pinta. Sabemos que por cartas que ella hace un encargo muy especial. La va a pintar sobre justamente un soporte gobelino. Tal vez algunos de ustedes conozcan el tema. El gobelino en realidad siempre está referido a la tapicería, y una tapicería, digamos, muy específica de la cultura francesa, muy reconocida y arraigada. Es como que son tapices que se han difundido no solo en Francia, en las cortes, ¿sí?, de Luis XIII, XIV, sino, o sea, que tienen una larga tradición, sino en toda Europa. Era un textil muy preciado. Ella lo elige, ¿por qué? Porque va a tener un fondo ya ocre dorado el textil, ¿sí? En donde vamos a ver que nos presenta a la Inmaculada,
¿sí? Con estas tipologías que veíamos de Murillo, que es vaporosa, ascendente y sobre todo que está envuelta en una luz, una atmósfera dorada, ¿sí? O sea, lo que, igual que Murillo, la pinta con una muy sencilla túnica blanca, que esto nos está indicando la pureza de la Virgen Inmaculada, y este paño azul en este rompimiento, ¿sí? De gloria, que indica movimiento, que indica eternidad. Y está rodeada también, ¿no? Por una corte celestial de ángeles. En esto, de esta imagen, sí, que se toma del Apocalipsis, digamos, aparece texto, ¿no? Que aparece representada, iba vestida de sol. Bueno, tanto Murillo como ella colocan una luz por detrás, ¿sí? Como una luz dorada más intensa, para justamente dar esta idea de vestida de sol. Vamos a ver que a sus pies, al igual que la representación de Murillo, ubica la luna en cuarto creciente, sobre el cual parte la polla, que esto es símbolo también de castidad. Y otro elemento que aparece también de la iconografía mariana, que van a ser, pueden ser lirios o en este caso azucenas blancas que están indicando pureza. Nos vamos a detener igual ahora en otros detalles, pero les quería comentar que al igual que en la tapicería francesa tan reconocida, vamos a ver que orla con un marco a la Inmaculada por estilizaciones de hojas fitomorfas, se llaman estas estilizaciones vegetales fitomorfas, pero además si ustedes miran con detenimiento, vamos a ver que aparecen, ¿no? Como si estuviese también rodeada de gemas, ¿sí? De gemas, que podrían ser, ¿no es cierto?, rubíes, zafiros, si o esmeraldas, esta cosa también gloriosa, divina. Pasamos a ver ahora que realmente tiene detalles magníficos esta obra, ¿sí? Podemos ver el detalle del rostro, ¿sí? De la Virgen, las manos, y vamos a ver cómo centra la atención en la representación, ¿sí? Y en la expresión del rostro de la Virgen. Nos la presenta así como una niña joven, grácil, con la larga cabellera dorada, ¿sí? Las mejillas son rosadas. Vamos a ver que la mirada está orientada hacia la parte superior, indicando la presencia del Altísimo. Las manos van a tener una dulce expresión, por más que sostienen ese paño en movimiento sobre la túnica blanca, no están haciendo ningún esfuerzo. Todo indica esto, turbación, castidad, pureza. Bueno, lo que decíamos, ¿no? De esta atmósfera ocre amarilla para dar este ámbito celestial en el cual ella se nos manifiesta. La luna, acá vemos un detalle de la luna recortada y un detalle también de los lirios, que ya hablamos de los significados que tienen. Y en esta parte me voy a detener un poquitito para hablar de la corte celestial, de estos serafines, querubines que acompañan a la Virgen. Cada uno de ellos tiene una fisonomía diferente, tiene una expresión diferente. Por ejemplo, el de aquí parece como que tiene está jugando con el manto azul de la Virgen, ¿no? Esta cuestión de juego, ellos están intercambiando, como un diálogo, otros tienen una actitud más de pensamiento, soñadora, y simplemente los representa con sus caritas, sus rostros, que significan la inteligencia, y las alas, que es la velocidad en el desplazamiento. Aquí vemos un detalle ya de la firma de la hermana Gerardina, y esta obra la pinta en 1930. Y podemos ver esta característica
que para este fondo, digamos, celestial, utiliza muy poca materia pictórica, la usa muy, muy traslúcida justamente para no perder esta atmósfera divina, dorada. A lo largo de una década y media vamos a ver que ella va a pintar toda una serie de inmaculadas, en donde vamos a ver que aquí ya torna aún más cercana esta imagen de la Virgen Inmaculada. Como podemos ver, aparece en este ámbito celestial extraordinario, pero ya fíjense que el encuadre o el plano, ¿no? Lo que llamamos así como en pintura o fotografía, es más cercano. ¿Sí? Ya no está de cuerpo completo y tampoco aparece la corte celestial. Simplemente nos sigue apareciendo, ¿no? Como vestida con la túnica blanca, en este caso puede haber algunas variantes, en el cambio acá no sostiene este paño azul, tiene menos movilidad y lo que nos llama profundamente la atención es no solo la dulce expresión de su rostro, de la Virgen, sino también la atmósfera. Ella se da mucho detalle acerca de esta atmósfera celestial en la cual se nos presenta la Virgen Inmaculada. Acá les voy a usar un término, tal vez es un poco específico y algunos de ustedes lo conozcan, que vamos a hablar de las veladuras, ¿sí? Las veladuras es trabajar con el óleo muy diluido, muy transparente y se trabaja por capas. No sé si ustedes llegan a apreciar esta sutileza, ¿sí? Que es muy difícil porque es un proceso lento que hay que ir dejando secar para poner otra capa arriba. Ahora vamos a ver más que nada un retrato, perdón, un detalle del rostro, ¿sí? Donde vemos la belleza, la ternura, ¿sí? Que desprende la delicada Virgen María y su profunda espiritualidad, ¿no? Nuevamente, al alzar la mirada al cielo, un detalle de las manos, también de esa delicadeza en cómo trabaja las manos y un detalle específico de este cielo extraordinario, divino en el cual aparece. Vamos a ver estas otras dos inmaculadas. La que está a la derecha es del año 32, enmarcada en una forma oval, que también fue una forma, la forma oval en una forma geométrica muy interesante, resultó ser una figura geométrica muy interesante para el barroco, y aquí está la del año 43, en donde vemos también muy semejante a la anterior, ya como nos representa a la Virgen Inmaculada mucho más próxima. ¿Sí? Bueno, la posición pueden variar un poco, la posición de las manos, de los brazos, ¿sí? Pero bueno, acá vemos este detalle del cielo, es un detalle de aquí, como para que ustedes puedan apreciar todo esto, como ella es exquisita en tratar justamente de acentuar en la presentación, de tomar esta, digamos, no solo continuar con la iconografía sevillana, sino también de tomar cómo la describe el Apocalipsis en cuanto a cómo es vista, ¿no es cierto? Cómo está descrita por San Juan. Y aquí les presento esta representación de la Inmaculada, que es del año 1940. Es muy interesante porque acá realmente vemos todos los aprendizajes en realidad de la hermana Genarina. Está pintada
sobre un lienzo, pero que fue adherido a un mueble. En este caso el mueble es un reloj de pie que se encuentra en el museo hoy en día en Casa Madre, y tuvo en cuenta que esta pintura iba a ser vista en altura. Iba a ser vista en altura, no iba a estar a la misma altura de la visión del espectador, ¿no? Como las anteriores. Y acá por eso digo que vamos a ver la destreza de ella. Si ustedes pueden apreciar, después vamos a ver un detalle, eh, vamos a ver un detalle en donde Jackie, por ejemplo, como es un espacio mucho más acostado, este ambiente, esta atmósfera celestial es mucho más acotada, ella lo ubica en forma triangular el paño azul, pero le superpone un paño blanco con en vuelo, ¿sí? ¿Para qué? Para abrir un poco, dar esta sensación, ¿sí? De espacio divino en el cual se manifiesta. Por eso creo que ubica ese paño blanco en vuelo. Y vamos a ver un detalle sumamente importante en el rostro, que como ustedes pueden ver, aquí, ya curva de otra manera, o sea, como lo que llamamos en arte trabaja el escorzo. Ella imagina cómo va a ser vista desde abajo, desde la parte inferior. Entonces ven cómo trabaja la parte inferior de la mandíbula, también todo este juego de curvas, y hace de otro tamaño los ojos, para que el espectador cuando la perciba, la sienta cercana y la pueda observar con naturalidad. A Murillo también le había pasado en una de las Inmaculadas que había pintado, al principio se la criticaron por las medidas, pero después cuando se lo ubicó donde iba, bueno, digamos como que dijeron que se veía muy bien. Bueno, podemos ver y repetir, ¿no? Los detalles de la delicadeza, cómo sostiene esos paños en movimiento sin hacer esfuerzo, la gracia de sus manos, la precisión que tiene también y la dulzura que siempre emanan los rostros de la Inmaculada. Ahora vamos a pasar a la otra temática que ella va a desarrollar, ¿sí? Que van a ser los retratos. Yo aquí les traje, digamos, ideas de dos autores en donde es muy interesante, digamos, reflexionar también. Porque, digamos, por un lado, Genarina, la hermana Genarina, va a hacer varios retratos de venerable Madre Eufrasia, ¿sí? Para también enviarlos a todas las casas, ¿sí? De la congregación. Y después va a hacer otros dos retratos de la hermana Estanislada y del padre jesuita Vicente Gambón. Y entonces nos podemos preguntar, ya existía la fotografía, ¿en qué se diferencia un retrato fotográfico de uno pintado? Y bueno, ¿no? En esta cuestión de trazo a trazo, es tratar, no solo es interesante dar la fisonomía, ¿sí? La apariencia, lo que llamamos esta realidad mimética, o sea, cómo se aprecia la semejanza, sino más que nada, y no saben lo difícil que es captar la esencia, captar el alma de las personas. Es bastante, es muy complejo. Y acá lo que ya podemos empezar a comenzar a vislumbrar realmente que Genarina ha sido una gran retratista. A volver un poquitito a su maestra, a Valentina Pagani, y simplemente voy a citar esto,
hay una investigadora peruana que analiza la acción de enseñanza y como artista plástica de Valentina en Lima, y nos da dos pistas muy interesantes. Por un lado, que sabemos que ofrece lecciones de dibujo y pintura a domicilio y su especialidad es el retrato, y por otro que en Lima abre una academia de pintura para señoritas, en donde ya nos da esta pista. Quienes se iniciarán en el arte con la copia a lápiz y carboncillo de varios modelos en yeso traídos desde Italia. Asimismo, las alumnas más adelantadas podrán contar con modelos vivos. ¿Qué quiere decir esto? Yo traje esto como para explicarles ahora, profundizar un poquitito más, cuando les hablé de las academias, de la pintura académica de fines del siglo XIX, inicios del XX. Bueno, y les decía que tenían todos programas muy consolidados de estudio. Vamos a ver cuáles eran parte del programa de estudio y de la metodología que tenían para acreditar que justamente la formación artística. Primero, era para los que se iniciaban dibujo. Por eso dice dibujo del antiguo, porque se copian obras consagradas o se copian esculturas. Cuando digo calcos, son las reproducciones en yeso de obras muy reconocidas, tanto de la antigüedad grecorromana como a partir del Renacimiento. Entonces uno entra a un taller y puede encontrar fragmentos de pies, de manos, de torsos, de cabezas, y sobre todo se trabajaba, ¿sí?, con carbonilla o con lápiz, grafito. Una vez que pasaban eso, que ya acreditaban un saber, recién ahí se estudia con modelo vivo, lo que se llama, ¿sí? Hay un modelo en el cual hay que aproximarse a esa fisonomía, a esas proporciones. Por eso siempre decíamos que también se estudia esta referencia a los ejemplos del pasado para ver cómo los artistas resuelven, ¿sí?, el tratamiento de los modelos. Entonces vamos a ver que en la academia hay un rigor en el dibujo, hay mucho rigor en cómo se trabajan lo que se llaman las luces y las sombras para dar la volumetría y así conquistar realismo. O sea, la pintura tiene que ser verosímil, o sea, cuando el espectador ve una imagen, tiene que ser lo más precisa y verosímil posible. Y eso acreditaba un artista con formación académica seria, ¿sí? Hubo mucha unidad en esto, en estos programas. Y aquí les presento el retrato de las hermanas Llavallol, que es un óleo de Valentina Pagani, del año 1903, ¿sí? Y estas chicas eran tanto María Elena como María Inés, fueron, ¿sí?, eran sobrinas nietas de doña Felisa Dorrego y de Mariano Miró. Esta familia, ¿sí?, Felisa y Mariano Dorrego, establecieron un legado a la congregación de las hermanas, o sea, de las hijas de la Inmaculada Concepción, para fundar un colegio anexo gratuito. Por eso va a ser tan importante este legado también. Posiblemente estas hermanas están representadas en el Palacio Miró. Sabemos que han vivido con sus tíos abuelos, ¿sí? Este palacio luego fue, lamentablemente, el Palacio Miró fue demolido en 1937. A mí lo que me interesa, vamos a ver un detalle, ¿sí?, de los retratos, porque hablamos de Pagani como gran retratista. Y acá ya lo podemos ver, ¿no? Tanto el detalle del rostro de María Elena Llavallol, ven acá hay una foto archivo del día, es un detalle del día de su casamiento,
la podemos ver, esto que les decía, el rigor en el dibujo, cómo trabajan la luz y la sombra para construir el volumen, o también para construir a través de esas sombras la espacialidad. Ella está más soñadora, más risueña, en cambio Marinés, que es la que está ejecutando el instrumento de cuerda, aparece mucho más concentrada, y acá podemos ver los parecidos, ¿sí? Gracias a esta documentación fotográfica, y acá vemos la firmaba Valentina Abreviado P. de Casorati, 1903. Acá también lo que podemos apreciar, no solo esta conquista de veracidad por los rostros, sino también en el minucioso trabajo de las superficies, de las sedas, de los encajes, de las maderas, las cuerdas, los brillos, las perlas, ¿no? Es impresionante el manejo que tiene cromático, digamos, del color y de estas texturas para aproximarnos a eso táctil, verosímil también, ¿sí? No solo en el retrato. Eh, bueno, acá volvemos a la hermana Genarina, y acá les presento uno de los tantos retratos que ha hecho la hermana de Madre Eufrasia. Sabemos que el primer retrato que pinta de venerable Madre Eufrasia se encuentra en Roma. Sí, el original se encuentra en Roma, y fue pintado en el año de, digamos, de su fallecimiento, de su deceso, ¿sí? Eh, es muy interesante realmente cómo la pinta. Primero que nos da un retrato que nos acerca a Madre Eufrasia, ¿sí? Eh, es como que prácticamente es muy cercano, como tomado casi en una instantánea de la vida cotidiana. Sabemos que ella hasta la ha cuidado en los últimos momentos, cuando estaba internada en el Hospital Pirovano. Por eso creemos, ¿no?, también que existe esta cercanía, esta familiaridad. Bueno, está representada de 3/4, muy pronunciado, casi de perfil. Esto es manifiesta, ¿no? Cuando vemos retratos así casi tan de 3/4, casi perfil, nos está orientando también a este sentido, ¿no? De más de atemporal, de eternidad, y también porque lo ubica sobre un fondo neutro, ¿sí? No, no hay nada que nos distrae. Vemos que tiene como una luz focal sobre el rostro, ¿sí?, que nos ayuda a leer, a construir volumen, y también hay en ese fondo de tonos tierras, terrosos, hay hacia la zona más próxima a ella una luz bastante cálida, bastante dorada. Está mirando hacia la derecha. Nosotros los occidentales tenemos este sentido de lectura de izquierda a derecha, ¿sí? A derecha es, bueno, es como lo que sigue, ¿no? Lo que continúa en la otra página, es lo que viene, lo que vendrá, el futuro, ¿sí? Tiene que ver con eso, cómo lo ubica, el sentido direccional de la mirada de Venerable Madre Eufrasia. Eh, bueno, su expresión, vamos a ver, esa expresión de los ojos es maravillosa porque es serena, es afable, es cercana, deja ver dulzura también y esperanza. Está representada con el hábito azul negro, frontín y socano blancos, y también podemos observar cierta diferencia en la pincelada, que es muchísimo más cuidada en esta construcción del rostro de la madre, y como que se permite, ¿no? Como que es más fluido, más suelto, tanto en el hábito como en el fondo. Eh, Aquí también en el museo contamos
con un retrato de Madre Eufrasia de cuerpo entero. Este tampoco está fechado, pero la ubica ya en el noviciado y colegio de Milán. Sabemos que Madre Eufrasia viaja en 1912, regresa en 1914, el colegio de Milán estaba inaugurado, pero no estaba concluido. Y es muy interesante cómo lo ubica en la galería, en una galería donde vemos unas fuertes, ¿no? Columnatas, que actúan más columnas adosadas, supongo yo, de contrafuerte, y que refuerzan. Y es muy interesante dónde ubica a Madre Eufrasia, que también, ¿no? Está representada con su hábito, pero también con el delantal, ¿sí? Como esta mujer también hacedora de acción, y lo ubica contra esta columna, esta segunda columna, empezando por la derecha, que si nosotros observamos en esta vertical, es muy interesante porque entre este espacio y este otro nos abre lo que se llama en arte, nos estaría indicando una sección áurea. Es una sección muy importante, que es invisible en realidad, pero que está presente en la lectura de la obra. Entonces, a Madre Eufrasia la ubica en ese lugar estratégico. Y por otro lado, vamos a ver que la galería, sobre todo esta diagonal donde está parada ella, es una diagonal que abre al espacio del espectador. Nos está invitando. En cualquier momento podemos ingresar nosotros también a esa galería, ¿sí? Y formar parte de ese proyecto que es monumental porque lo podemos ver no solo por las dimensiones, sino como los huecos, los vanos. Fíjense, acá vemos otra galería. La escalera, que en el fondo tiene una ventana de contraluz, que también nos habla, ¿no? La multiplicidad de los espacios a los cuales abre. Y acá también es interesante no solo esta rigurosidad en el dibujo, ¿sí? Para la representación de la figura humana, sino también para el ambiente y cómo logra modular, modelar esa luz, ese claroscuro para dar ambiente. Bueno, acá vamos a ver, como les dije antes, les comenté en algún momento que ella pinta varios retratos de Venerable Madre Eufrasia y solo pinta otros dos retratos nada más, ¿sí? Que van a ser figuras muy importantes que van a acompañar a Madre Eufrasia en estos primeros tiempos. Y una de ellas es justamente la hermana Estanislada Tognoni, que la acompaña en 1912 para fundar el noviciado y escuela de Milán. Vamos a ver que la hermana Estanislada va a permanecer en Milán y recién va a regresar en 1928. Este retrato lo pinta en 1929, año, ¿sí? Del fallecimiento de la hermana Estanislada. Yo aquí a la izquierda les he traído, es un detalle, es un fragmento de una foto colectiva del año 1913, en donde la vemos más joven, casi risueña. Acá también es interesante hablar otra característica, ¿no? De la formación de Genarina, no solo la rigurosidad en el dibujo, en esta copia fiel del modelo. Los artistas académicos también no hacen ningún tipo de idealización, de concesión. En este sentido es captar verazmente la esencia y cómo se ve esa persona. Acá podemos apreciar el paso del tiempo, vamos a ver un detalle igual de su rostro, y también lo ubica sobre un fondo neutro para que no nos distraiga, da sentido así de atemporalidad, no la podemos ubicar en ningún tiempo preciso, y además también la hermana Estanislada
está mirando hacia el porvenir, hacia el futuro, pensando, ¿sí? En las hijas que quedan, cómo los retratos nos traen, ¿no es cierto?, un recuerdo activo, una presencia en la ausencia. Ella quiso dejar esta memoria, ¿sí?, para el resto de las hermanas de la comunidad. Bueno, como les decía, acá, ¿ven? No hace ningún tipo de concesión. Podemos ver los párpados ya caídos, parte de las ojeras, papada, ¿no? También ella aparece vestida con el hábito ya negro, porque posguerra, post Primera Guerra Mundial, ya en la década del 20, las hermanas ya no van a poder sostener más el hábito azul y negro. Y bueno, eh, vamos a ver que aparece también con el hábito y capa. Y es muy interesante, perdón, yo acá me adelanté un poquito, es muy interesante ver el gesto de ella, cómo delicadamente con su mano abre, corre la capa. Fíjense, los mayores puntos focales de interés van a ser el rostro principalmente, y la mano y la medalla de la Inmaculada, ¿no? En esto, ven aquí vamos a ver un detalle, como con gracia, y esto que hace ver justamente a través de la medalla la identidad, ¿sí?, de ellas, como la devoción de ellas hacia la Inmaculada. Esta es una parte también, ¿no? Pensar en la pose, si bien respetando la tradición pictórica, es una parte también de sumo interés como para dejar de legado, ¿sí? Un legado a las siguientes generaciones. Y acá Concepción, me avisan que estaríamos en tiempo, ¿puede ser? ya estamos terminando, me Bueno, faltan 2 imágenes nada más, ya gracias. estamos finalizando. Está Gracias, interesante hermana. igual. Acá simplemente les traigo cómo ella, por qué firma en rojo. La firma en rojo yo les traje para comparar con otros maestros académicos, ¿sí? Que es lo que significa dar autenticidad, ¿sí? Dar una autenticidad, garantizar, ¿sí?, la obra. O sea, la palabra rúbrica proviene justamente de la costumbre de firmar con tinta roja para garantizar autenticidad. Y vamos a ver que ella le escribe en una figura triangular, ¿sí?, estable, siempre la va a mantener. Bueno, aquí ya nos aproximamos al último retrato, que es justamente, también fue pintado en el año del fallecimiento, del deceso, ¿sí?, del padre jesuita Vicente Gambón. ¿Sí? Es un retrato de fuerte presencia, realismo. Sabemos que este religioso jesuita fue muy importante para Venerable Madre Eufrasia, porque fue el director espiritual y confesor de Madre Eufrasia, y una figura paternal y central para la congregación de hermanas. Él fue docente, historiador, autor de varios libros de historia y educación, y es el primero que escribe en 1919 una biografía de Madre Eufrasia. El padre también está ubicado sobre un fondo neutro, ¿sí? Y igual que los retratos que hemos visto, la atención se centra en esta luz, en el rostro y en la mano, ¿sí? En el modelo de la mano. Cómo trabaja el claroscuro, es muy interesante. Si bien su postura ya está es frontal, pero él mira también su mirada está orientada hacia la derecha. Está representado, ¿no es cierto?, con sotana, cuello clerical blanco y sobre todo negro, y vamos a ver algunos detalles, ¿sí?, que podemos decir que la mano, lo que se llama la mano escondida o mano en la chaqueta, tiene una muy rica simbología, ¿sí? Los artistas neoclásicos decían que era una pose
que expresaba ciertos valores como nobleza, templanza, educación, fue un gesto muy empleado en los retratos del siglo XVIII y XIX, y también es interpretado, ¿no?, como un ejercicio de liderazgo de manera serena, tranquila, pero firme. En este detalle de la pintura, magnífico detalle, ¿sí?, podemos ver su mirada, cómo los anteojos nos ayudan a marcar esa idea de un hombre de fe, culto, intelectual, ¿sí? Hay mucha rigurosidad en el dibujo, cómo da profundidad a esa mirada, ¿sí? Una profundidad realmente magnífica. Acá podemos realmente apreciar, ¿no?, cómo Genarina ha desarrollado sus dones. Bueno, espero que durante este encuentro de arte, identidad y memoria hago como una síntesis, ¿no? Destacamos la centralidad de Venerable Madre Eufrasia, que ha inspirado, ha estimulado el desarrollo de los dones, ¿no?, de sus hijas, y cómo ella también, hemos apreciado la preocupación de ella por acercar la mejor formación para su hija. Y Genarina, la hermana Genarina, asume el desarrollo de su don con responsabilidad y compromiso, tanto en la labor de artista plástica como docente, dejando un legado pictórico que testimonia identidad y memoria. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por escucharme. Muchísimas gracias. A ver. Muchísimas gracias, Bueno, Concepción. Excelente. Gracias, hermana Mabel, muy amable, gracias. bueno, puedo hacer un comentario, hermana, para terminar esta exposición. Realmente, como usted ha dicho, siempre las exposiciones de Concepción son excelentes. Es una apasionada del arte, además de una gran profesora. Y realmente lo que ella dice, podemos decir que coincide plenamente con lo que leemos en las cartas de la Madre Eufrasia. Esa preocupación constante por la formación de sus hijas en distintas áreas. En este caso es el arte, y sabemos que ese arte se ha transmitido a las alumnas, a las niñas que estaban en los asilos y en los colegios de las hijas de la Inmaculada. Y esto era, este mensaje se transmitía en cada carta, esa preocupación porque estudien música, porque estudien pintura y todas las artes que podían ayudar a la mujer de entonces a defenderse en la vida y, es más, a elevarse culturalmente. Es una carta justamente de la hermana Genarina a la hermana Estanislada, poco tiempo después, en octubre de 1916, cuando muere la madre Eufrasia, después de la muerte, y le cuenta, le habla del señor Casorati, el esposo de la pintora Pagani, que era muy cercano a la casa madre, muy estimado. Evidentemente, él estimaba también mucho a la madre Eufrasia, porque él había prometido confesarse y comulgar, ir a Luján, para que la madre Eufrasia se recuperara en la enfermedad que después la hizo partir al cielo. Y es más, en el momento en que están velando a la madre Eufrasia, la hermana Genarina cuenta en esa carta, ella cuenta que el señor Casorati se acerca y le dice a la madre Eufrasia que rogara por él. Pensamos que es el primero que le pide la intercesión a la madre Eufrasia por él y por la curación de su esposa, porque en ese momento la pintora Pagani estaba muy enferma y que luego se recuperó. Bueno, Concepción, nuevamente muchas gracias. Nos has enriquecido, como siempre, con tu conocimiento. Y vamos ahora a escuchar al señor Antonio Cardamone, que él nos va a hablar desde Italia. Antonio Cardamone pertenece a la asociación, es presidente
de una asociación de voluntarios de Arcalabria. Esa asociación se fundó en el año 2012 con la intención de ayudar a las familias, una intención de tipo social. Pero bueno, con el tiempo fue creciendo en proyectos económicos interesantes, granjas interesantes que ayudaron socialmente. Con el tiempo también se propusieron promover la cultura. Él nos va a contar cómo en plena etapa de COVID, de la pandemia, decidieron proteger a Castelcilano, el pueblo de nacimiento de la Madre Eufrasia, pero también de nacimiento del señor Cardamone y del párroco don Francesco, que tanto nos habló también en el otro encuentro. En esa intención de promover el pueblo, pensaron en convertir a Castelcilano, él dice, en un museo a cielo abierto. Y entonces comenzaron a pintar y promovieron el muralismo, es decir, pintar murales en distintas paredes del pueblo. Es así que es una inquietud de este señor, y él lo va a relatar ahora, el hacer pintar el mural de la Madre Eufrasia. Junto con la colaboración de don Francesco, se lleva a cabo esta inquietud, ¿no?, de pintar el mural. Así que bueno, le damos la palabra, la bienvenida al señor Antonio Cardamone. Le decimos avanti, Antonio Cardamoni. Lo escuchamos. Sí, grazie. Soy Tonino Cardamone, les hablo desde el mismo pueblo donde nació la madre Eufrasia, Castellano. No sé si mi español me permite hacerme entender, pero si è así, seguiré in italiano e mi appoggeranno per la traduzione. Quindi forse è meglio che io parli in italiano. Bene, sono presidente di questa associazione che avete già sentito, è un'associazione che è nata oltre 20 anni fa, nel 2012, e prende diciamo come si dice in italiano, la personalità giuridica e viene riconosciuta a livello nazionale. Quindi viene iscritta all'albo delle associazioni e cominciamo a operare nel settore dell'aiuto alle famiglie bisognose. La nostra sede è a Cosenza e inizialmente diciamo che appunto è nata per dare una mano a queste famiglie. Successivamente poi nel corso degli anni abbiamo avuto la possibilità di crescere molto rapidamente ed molto esponenzialmente. Vi prego di interrompermi quando volete fare la traduzione. Successivamente, nel corso degli anni, noi abbiamo realizzato tantissimi progetti. Questi progetti ci hanno consentito di dare appunto una mano alle persone bisognose. Operiamo in una grande superficie di circa 5 ettari, là dove c'è la nostra sede, e lì abbiamo la fattoria sociale, abbiamo gli orti sociali, diamo la possibilità a delle famiglie che vogliono coltivare i terreni a uso gratuito per scopo personale e quindi dare anche un risvolto a livello dei pasti, di mangiare. Ci sono naturalmente altre sezioni perché l'associazione è composta da 7 sezioni, tra cui anche la sezione arte e cultura. Proprio di questo settore vi voglio parlare oggi e quindi vi dico che nel 2020, durante l'emergenza Covid, abbiamo deciso di prendere in adozione il mio borgo di nascita, dove io sono nato, appunto Castelsilano, perché è un piccolo borgo di montagna che è a rischio spopolamento, nel senso che le persone vanno via, come d'altronde tutti i paesi di montagna, almeno anche qui al sud abbiamo una situazione analoga per quasi tutti i comuni che sono in isolamento, in piena montagna, per cui noi abbiamo interesse a non abbandonare questi posti e a farli rivivere.
ed è per questo che noi abbiamo pensato appunto di fare qualcosa per questo nostro borgo. Siamo convinti che per tentare la ripopolazione abbiamo bisogno di un qualcosa che li smuove, perché sicuramente voi sapete che nei paesi di montagna non ci sono le fabbriche, non ci sono altre situazioni che possono spingere l'economia. Quindi noi abbiamo pensato che tramite l'arte potevamo e possiamo muovere. Noi a Castelsilano abbiamo realizzato oltre 100 murales, questo per poter creare un turismo che possa far rivivere appunto il borgo, perché naturalmente, come dicevo prima, non ci sono altre possibilità. Pensiamo anche a un turismo religioso che unisce tutti i grandi personaggi della religione cattolica che sono accomunati dal senso di appartenenza a questa nostra terra. Penso per esempio a San Francesco di Paola, spero che voi ne abbiate già sentito parlare, o a Gioacchino da Fiore, che è nato qui vicino e ha operato, ha creato il borgo adesso molto grande di San Giovanni in Fiore. E naturalmente il pensiero va alla nostra santa, alla nostra madre Eufrasia. Quindi accomunando queste tre personalità della religione cattolica, noi pensiamo che si possa smuovere un turismo religioso che dia la possibilità a questa nostra terra, a questo nostro posto, di poter rivivere, di poter ritornare a vivere. E naturalmente questo ci dà la speranza che Madre Eufrasia possa essere un motore per questo tipo di iniziativa. Bene, quindi la missione di Art Calabria non discosta tanto da quello che Madre Eufrasia ha creato nella sua vita. Noi aiutiamo in particolare i bambini. Abbiamo delle comunità qui vicino che hanno bisogno di aiuto e noi con l'associazione li aiutiamo, ma è anche dal punto di vista opportunismo e opportunistico quello che noi abbiamo creato, perché una figura carismatica della Chiesa è chiaro che attrae turismo. Allora può darsi che scompirà la mia previsione, che è quella di un pellegrinaggio e un turismo religioso verso il luogo che ha dato i natali alla nostra santa. Per questo motivo io ho voluto un po' anticipare i tempi e far realizzare un grande murales in onore di Madre Eufrasia. L'ho voluto fortemente far realizzare accanto alla casa dove è nata. Mi sono messo alla ricerca di un artista che potesse realizzare il murales e in questo può darsi che sono stato fortunato o, se vogliamo, sono stato anche forse guidato. Mi sono imbattuto tramite Facebook, come si fanno le ricerche, in una conoscenza non cercata, non voluta. È stato così per caso. E ho trovato questo artista argentino, tale Leonardo Aguaisol, al quale ho proposto di venire a Castelsilano e passare qualche giorno insieme a noi. Ma non gli ho parlato di Madre Eufrasia, non abbiamo discusso di questo perché io non conoscevo quelle che erano le sue tendenze religiose. Quindi, per evitare di toccare magari la suscettibilità dell'artista, l'ho invitato semplicemente a visitare il nostro borgo. E lui ha accettato ed è venuto. È venuto a Castelsilano, abbiamo cominciato largamente a parlare di arte e naturalmente se lui conosceva Madre Eufrasia. Non la conosceva e allora io ho tentato nel mio spagnolo di poter illustrare chi è stata Madre Eufrasia e che cosa rappresenta per noi, per il popolo di Castelsilano. E in quel momento si è incuriosito e quindi ha cominciato a darmi delle speranze. Quindi per questo allora gli ho proposto se voleva realizzare questo grande murales.
Alcuni giorni dopo, naturalmente, dopo questa chiacchierata, è stato molto molto facile per me proseguire. Per cui l'altra parte successiva è stata quella di coinvolgere con grande interesse la grande sapienza di Don Ciccio De Simone, il nostro parroco, il quale è stato forse la persona più vicina in questo senso, perché è stato lui che ci ha fornito le foto di Madre Eufrasia e dato l'input e come poteva essere realizzato il murales. Bene, da questo siamo partiti e abbiamo realizzato quello che adesso voi state vedendo in foto. Non posso nascondere nemmeno la mia lontana parentela con Madre Eufrasia, in quanto la mia nonna paterna si chiamava Iaconis ed è nata nello stesso rione dove è nata Madre Eufrasia, quindi sono anche legato da questo tipo di affetto. Per questo io vi dico che noi siamo pronti, se ve ne fosse bisogno, anche ad ospitare nelle nostre case un comitato o una rappresentanza di questo grande movimento e di chi mi sta ascoltando in questo momento. Certo che noi speriamo tanto di avere degli incontri qui a Castelsilano. Noi siamo pronti a studiare eventuali iniziative per continuare a promuovere la figura di Madre Eufrasia. Io ho terminato il mio intervento, spero di essere stato molto sintetico e auguro a tutti un buon proseguimento. Grazie. Hermana Mabel, ¿usted quiere hablar? Sí, sí, muchas gracias, señor Antonio. Realmente también muy interesante y providente, ¿no? Cómo surgió este mural en homenaje a la Madre Eufrasia. Bueno, yo quiero agradecer a todos los que han trabajado para este encuentro, este segundo encuentro de la Red Madre Eufrasia, muy particularmente a Ana María Silvestrín y a Paula Peñas, que junto con la hermana Nora le dan fuerza a toda esta red y que sabemos que hace tanto tiempo que trabajan con entusiasmo, con dedicación, con esfuerzo para promover la fama de santidad de la Madre Eufrasia. Que realmente el Señor las recompense. Y bueno, ahora entonces nosotros seguimos transitando este año jubilar que la Iglesia nos regala, asignado por la esperanza, y lo hacemos con el lema, la frase que nos ha dejado la Madre Eufrasia: ánimo y adelante. Repitamos esas palabras en nuestros corazones cada día: ánimo y adelante. Entonces será hasta el tercer encuentro de la red. Daremos aviso para el tercer encuentro, que seguramente será a principios del año próximo, en los primeros meses ya de actividad, ¿verdad? Probablemente marzo, abril, ya daremos aviso a través del sitio de Instagram. Nosotros agradecemos profundamente a María Concepción Serafini, al señor Antonio Cardamone, y hemos comprendido perfectamente el mensaje que nos han transmitido, la voluntad, ¿no es cierto?, en común, tanto de Castelsilano como de América, de nosotros desde América, de hacer conocer más a la Madre Eufrasia en sus virtudes, en su vida. Muchas gracias. Aplauso para María Concepción y para Antonio. Muchas gracias. Grazie, grazie. Grazie a tutti voi. Muy bien. Gracias, muy lindo todo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por todo, hermoso. Gracias. Muy lindo todo. Muy todo, gracias. Gracias, hermanas. Muchas gracias. Gracias a todos los expositores. Gracias a todos. Muchas gracias. Ya.
No se olviden de Muchas escribir gracias. las gracias que reciben. Desde España. Gracias, Muy hermana, bien. por No se compartir olviden de este escribir. video. Muchas gracias. Desde Chile, Valdivia. Muchas gracias de Concepción del Uruguay. Y Vámonos. acá hay un mensaje de la hermana Nora. No se olviden de poner por escrito todas las gracias que reciben, por favor. Muchas gracias de Mendoza. Gracias.